Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no entiendan español, aquí podéis encontrar los subtítulos en español, en italiano y también en otros idiomas. Y hoy os voy a hablar de una serie 100 ejercicios de español. Son libros con los que podéis practicar muchos temas gramaticales, 25 por cada nivel. Y aquí tenemos dos niveles. El rojo, que es un nivel A1, A2, corresponde a un nivel 1. Y el naranja, que es un nivel A2, B1 y corresponde a un nivel 2. Los encontráis ambos en Amazon y os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace. Y hoy vamos a tratar gustar y los verbos afectivos, que es uno de los 25 temas del nivel A1, A2, el libro rojo. Y al final de la clase os diré cuáles son los ejercicios para practicar. Gustar y verbos afectivos. Vamos a ver unos ejemplos. A mí me gusta el cine francés. Nos encanta la comida japonesa. ¿Te interesa el arte medieval? A él le gustan los barcos. ¿Os molesta la luz? A ellas les encanta esquiar. ¿Cómo se construyen los verbos afectivos? Los verbos que solemos utilizar la mayoría de las veces tienen esta estructura. Yo, sujeto, leo, verbo, un libro, complemento objeto o complemento directo. Con el verbo gustar y los verbos afectivos tenemos que cambiar esta estructura. Primero ponemos el complemento indirecto que responde a la pregunta ¿a quién? A mí me, a ti te, a él, a ella, a usted le, a nosotros, a nosotras nos, a vosotros, a vosotras os, a ellos, a ellas, a ustedes les. Después ponemos el verbo. Pero aquí solo tenemos dos formas, gusta o gustan. Gusta en el singular, gustan en el plural. Y luego ponemos el complemento directo o complemento objeto. Por ejemplo, un libro, singular, muchos libros, en plural. En esta estructura tenemos que tener en cuenta si el complemento directo o complemento objeto es singular o plural, porque esto determina el singular o plural del verbo. Vamos a ver un ejemplo. El verbo interesar. A mí me interesa la película. La película es singular y entonces ponemos el verbo interesar también en el singular, interesa. A mí me interesan las películas. Las películas es plural y entonces el verbo interesar lo ponemos en el plural, interesan. Y así para las otras personas. A ti te interesa la película. A ti te interesan las películas. A él, a ella, a usted le interesa la película. A él, a ella, a usted le interesan las películas. A nosotros, a nosotras nos interesa la película. A nosotros, a nosotras nos interesan las películas. A vosotros, a vosotras os interesa la película. A vosotros, a vosotras os interesan las películas. A ellos, a ellas, a ustedes les interesa la película. A ellos, a ellas, a ustedes les interesan las películas. Y ahora completad vosotros estos otros ejemplos. Encantar, molestar. Y aquí tenéis las soluciones. ¿Cuáles otros verbos se comportan como gustar, interesar, encantar y molestar? Los llamamos todos verbos afectivos y otros ejemplos son
impresionar, faltar, convenir, ocurrir, pasar, disgustar, ofender, divertir, parecer, entusiasmar, hacer falta, importar, fascinar, doler, aburrir, entre otros. Y ahora practicar en la página 77 de 100 ejercicios de español A1 a 2, el libro rojo, encontráis los ejercicios sobre este tema. Espero que esta clase os haya gustado. Os mando un beso y hasta la próxima. Encontráis más ejercicios también en el libro A2 B1, el libro naranja, a página 33.